Hola amigos. Rusia está mostrando en Ucrania armas propias de las películas de ciencia ficción, pero algunas resaltan por su increíble función en el campo de batalla contra los tanques y vehículos varios. Si hace unas semanas se conoció que el Terminator 3 ya había entrado en combate, estos días han dado a conocer un arma antitanque de lo más increíble. Se trata de un mecanismo electrónico asociado a un explosivo, se llama PTKM-1R. Es algo que no se había visto en combate hasta esta guerra. El mecanismo, que está depositado en el suelo, detecta con sensores sísmicos un tanque, y en ese momento se eleva. Levita sobre el tanque o vehículo, y ataca silenciosamente su torreta con un potente explosivo. Hace algunos días se conoció que el ejército ucraniano hizo varios intentos de contraataque en la región de Kherson. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania trató de explicar los fallos en la región alegando la presencia de armas secretas de alta precisión, que supuestamente posee el ejército ruso. Estamos hablando de las llamadas minas saltantes PTKM-1R. Obtuvieron este nombre debido a la capacidad de destruir los techos de las torres de tanques. Estas minas fueron adoptadas por el ejército ruso hace 2 años. Esta mina se inserta en el suelo y reacciona a la vibración del suelo. Si el tanque se está moviendo, el micrófono gira hacia el tanque zumbador, o el vehículo blindado de transporte de personal. Tan pronto como determina que se trata de un tanque o vehículo blindado de transporte de personal, se activa un mecanismo especial. La mina se dispara hasta una altura de unos 30 metros. Después el sistema electrónico busca el objetivo con su ojo, y cae rápidamente como un halcón sobre un tanque, o en un vehículo blindado de transporte de personal y explota. Las minas PTKM-1R derrotaron a un grupo blindado en minutos, obligando a los tanques a huir. 2 intentos de contraataque en la región de Kherson terminaron con grandes pérdidas para el grupo blindado del ejército ucraniano. Al final resultó que el factor clave en esto fue el uso de municiones PTKM-1R, que nunca antes se habían visto utilizadas en condiciones de combate. La fuente de la información dice que los militares ucranianos, que lograron retirarse, hablan de ataques inesperados contra vehículos blindados, aunque no se registraron disparos de artillería ni de tanques, y tampoco había aviones de combate en el cielo. Los militares ucranianos sobrevivientes comenzaron a decir que Rusia usó algún tipo de arma secreta de alta precisión. De hecho, el contraataque de los batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue detenido por el salto de la munición PTKM-1R, o minas antitecho. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa no comenta la información sobre el uso de minas PTKM-1R, sin embargo, reconocen que tales armas pueden ser bastante efectivas. ¿Cuál es la historia de estas armas? Se anunciaron hace unos años, pero con poca información sobre sus características, y se mostró por primera vez al público en el Army 2021, en Moscú. Desde su aparición, la protección de los carros de combate principales se ha centrado en la parte delantera, en el glacis, y en la parte frontal de la torreta. Ya que las tácticas iniciales de combate contemplaban sobre todo enfrentamientos cara a cara entre tanques armados con cañones. La adopción de nuevas tácticas, así como la aparición de misiles antitanque, modificó totalmente el escenario, llevando a aumentar el blindaje. Mientras que también se reforzó el fondo del tanque para hacer frente a las minas. Al final, la parte más débil de los carros de combate modernos sigue siendo la parte superior, por lo que se han desarrollado sistemas de ataque superior, entre los que se encuentran las municiones fundidas que se despliegan mediante lanzadores de cohetes o cañones de artillería. Detectan la presencia de los tanques mediante sensores, detonando y generando un penetrador de forma explosiva, dirigido hacia la parte superior de la torreta del tanque. Esta munición es una bomba saltadora de alta tecnología. Explota a 30 metros en el aire y dispara explosivos a los tanques desde arriba directamente a la torreta. Los sensores en la mina detectan el sonido de los vehículos que se aproximan y comparan el audio que recoge con una lista de objetivos predeterminada. Una vez activado,
La mina se inclina en un ángulo de 30 grados y lanza su ojiva explosiva al aire, escaneando el suelo en busca de su objetivo. Cuando se activa, la mina de ataque superior PTKM-1R se lanza al aire por encima de su objetivo, antes de atacar desde arriba en un ataque potencialmente mortal. También se ha visto en Ucrania por primera vez en combate, el sistema de guerra electrónica Palantín, que son capaces de fregar los radares enemigos e incinerar equipos de inteligencia electrónica. El Ministerio de Defensa demostró el uso de un impacto puntual durante una operación especial del complejo de guerra electrónica Palantín. Se observa que Palantín bloqueó la señal a los drones de reconocimiento enemigos, incluidos los más modernos de Estados Unidos, que tuvieron que huir antes de ser freida su electrónica. Y también suprimió las comunicaciones celulares y las fuentes tácticas de Internet de las Fuerzas Armadas y los batallones nacionales en los puestos de mando. La peculiaridad del complejo de guerra electrónica Palantín es que puede actuar coordinado por punto. La supresión de la señal no abarca 360 grados, sino precisamente en el punto especificado por el operador. La distancia de supresión es de más de 20 kilómetros. Así se aplica sin perjuicio de dañar la infraestructura civil. Los drones atacados permanecen sin comunicación, y sin la posibilidad de una recepción y transmisión estable de la señal, de los propios drones. El sistema de guerra electrónica Palantín se utilizó para suprimir los sistemas de inteligencia electrónica y de comunicación por radio en una franja de 1000 kilómetros de ancho. Las capacidades del equipo permiten cegar a los drones en los rangos de onda corta y onda ultracorta, así como privarlos de comunicaciones celulares. El Ministerio de Defensa ruso dijo en su sitio web que el sistema se puede usar para apuntar discretamente a objetos de radiofrecuencia, realizar interferencias de ancho de banda y frecuencias específicas, y detectar formas opuestas de guerra electrónica. Palantín también se puede utilizar para crear un sistema de sistemas mediante la combinación de varios sistemas de reconocimiento electrónico y guerra electrónica en una única red coordinada para mejorar la eficiencia. Durante su funcionamiento, Palantín estuvo protegido por el sistema de cañones antiaéreos autopropulsados Su-23-4, el vehículo de defensa aérea armado con cañones y misiles Tunguska 2K-22, y el sistema de misiles Tor-9 K-330. Una vez que Palantín se combina con los sistemas de guerra electrónica existentes, sería capaz de impedir el uso de municiones guiadas de precisión, al impedir la ubicación precisa de objetivos potenciales y la difusión de información. Los drones kamikaze estadounidenses entregados a Ucrania resultaron inútiles debido a los sistemas de guerra electrónica desplegados. El uso activo de medios de guerra electrónica no permite que el ejército ucraniano use los drones kamikaze Switchblade, transferidos por los Estados Unidos. La razón de esto es la supresión de los sistemas de control de drones y la terminación del sistema de posicionamiento global. Según los datos presentados, varios cientos de vehículos aéreos no tripulados Switchblade 300 y Switchblade 600 son completamente inútiles, porque debido al poderoso impacto electrónico, los sistemas de control de drones no funcionan en absoluto, o al acercarse al objetivo, los drones simplemente pierden el control. De hecho, los drones solo se pueden usar cuando los sistemas de guerra electrónica están apagados, o si los drones se usan fuera de la zona de uso de los sistemas de guerra electrónica. Los expertos creen que se observa una situación similar con otros vehículos aéreos no tripulados, incluido el turco Bayraktar TB2, que han tenido un gran fracaso en Ucrania. Entre otras cosas, surgen una serie de preguntas sobre si la munición ajustable que Canadá envió se puede usar en Ucrania, ya que el ajuste de esta última también se realiza mediante sistemas electrónicos. Y en caso de mal funcionamiento por guerra electrónica, tales municiones se convertirán en proyectiles ordinarios. Visto esto, es cuando surge la pregunta, si la guerra de Rusia con la OTAN entrase en otra fase más virulenta, ¿qué le ocurriría a la economía europea que podría quedar paralizada si Rusia activase la guerra electrónica? Murmansk BN. No hace mucho, el ejército ruso realizó las pruebas finales del arma defensiva más impresionante del planeta,
Se trata del sistema de guerra electrónica Murmansk-BN, que es capaz de neutralizar todos los sistemas enemigos en un radio de 5.000 kilómetros, reconocidos oficialmente, aunque hay filtraciones que hablan de que pueden ser 8.000 kilómetros. ¿Se imaginan algo así? Esta arma ya había sido vista en Siria para pruebas en el campo de batalla, pero en un pequeño radio de acción. Y en la presentación del elenco de armas que Putin hizo en marzo de 2018, a este complejo solo lo catalogaron como armas en pruebas, ya que se conoció la existencia de tal proyecto en 2016. Si esta arma se activase a la máxima potencia, toda Europa quedaría paralizada, aviación civil, redes de comunicaciones, se anularían los sistemas electrónicos de todo mecanismo. Ahora viene la gran pregunta. Conocido el potencial militar de Rusia, que prácticamente la hacen invencible militarmente, ya que para vencerla, solo se puede aspirar a la destrucción mutua asegurada. ¿A qué juega la OTAN? La OTAN solo juega a engañar a sus atolondradas poblaciones, disimulando el que su existencia solo se justifica como soporte del feudalismo, y para gastar ingentes cantidades de dinero en armamento, para combatir enemigos imaginarios. Todo lo que ocurre en los países de la OTAN militarmente, no es más que una parafernalia, para que las élites financieras y sus burguesías sigan siendo los dueños y señores de sus esclavos. Además del sufrimiento de las poblaciones de las naciones donde pone el ojo, bien para destruirla, o bien para derrocar a gobiernos que no se someten a la civilización basada en reglas occidentales. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.